Queridos hermanos, Dios los bendiga. ¿Quién como Dios? Estamos en este vivo, algo que no solemos hacer, pero me parecía importante por una cuestión fundamental. Como va a ser un poco más largo el video, bueno, hacerlo así. Y tiene que ver con una realidad que es la realidad del sínodo de los obispos en Roma. Sabemos que la Iglesia está transitando este camino sinodal y se han presentado varias dudas. Hay 5 cardenales que han presentado unas dubias. Dubias significa dudas, que es un método que tiene la Iglesia de presentar algunas cuestiones con respecto a dudas que tienen sobre la doctrina de la Iglesia. Y estos 5 cardenales han presentado estas dubias, donde el método es que normalmente el Santo Padre responde por sí o por no. Es decir, es un método que tiene la Iglesia para desasnar algunas dudas, donde el Papa define de modo taxativo, sin dejar lugar a dudas. Bueno, no ha pasado eso, es decir, los 5 cardenales han presentado estas 5 dudas al Papa sobre el sínodo, y el Santo Padre, en vez de seguir con el método del sí o del no, y de dar una respuesta taxativa, se ha explayado y ha dado motivos. Y esos motivos a mí me gustaría analizarlos porque son motivos que son bastante ambiguos en algún punto y que requieren algún tipo de aclaración para tener una correcta interpretación de la Iglesia. Voy a empezar no por orden, sino que voy a empezar por lo que me parece que es fundamental aclarar al principio, y es que la tercera dubia de estos cardenales, la tercera pregunta que le hacen al Santo Padre es ¿qué poder tiene el sínodo? Es decir, si de ahora en más la Iglesia va a ser solamente una iglesia sinodal, en el sentido de una iglesia democrática, que ya el Papa no ejerza su autoridad a modo de un rey, al modo de una jerarquía, sino más bien de un modo más colegiado. Tenemos que entender que la Iglesia funciona de ese modo normalmente, es decir, tenemos una cabeza que es el Papa, que es el Rey Supremo de la Iglesia, la máxima autoridad, es el que tiene el poder de las llaves, de atar y de desatar. Aquel mandato de Jesús, lo que ates en la tierra quedará atado y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero también tiene el colegio consultor cardenalicio, es decir, el Papa no es un monarca autócrata que hace lo que le parece, sino que también hay grupos consultivos, y siempre y cuando el Papa no vaya en contra de la tradición y de la fe de la Iglesia, sigue vigente su autoridad. Bien, por lo tanto, ¿qué tipo de autoridad va a tener estas afirmaciones del sínodo para nosotros? No van a ser una autoridad absoluta, no es dogmático el sínodo, es decir, no es que lo que el sínodo resuelva se va a convertir en ley universal de la Iglesia y tenga que ser absolutamente aceptado y cumplido por toda la Iglesia. No es así, salvo que el Papa tome esas conclusiones y de un modo solemne y ex cátedra, que sería la fórmula real, lo establezca de un modo dogmático. Y esto es importante entenderlo porque no todo lo que dice el Papa debe ser creído como dogma, ni todo lo que se resuelve en la Iglesia por un obispo, por un grupo de obispos, tiene que ser tenido en cuenta como magisterio de la Iglesia, como magisterio oficial. ¿Sí? Y es importante eso porque a veces el Papa tiene declaraciones en un avión y pareciera que el Papa está diciendo doctrina nueva y hay que obedecer lo que el Papa da en una nota de televisión o en una serie de Disney o en un avión, y eso no es así. Eso es simplemente opinión del Papa como teólogo. Por supuesto que tiene una fuerza especial porque es el Santo Padre, no es cualquier persona y tiene una asistencia especial del Espíritu Santo, pero no es dogmático todo lo que el Papa dice o hace, y eso es importante, salvo que lo haga ex cátedra.
Y el sínodo tampoco tiene una fuerza dogmática. Y que ahora la Iglesia transite un camino sinodal no significa que sea democratizado, que de ahora en más todas las decisiones y dogmas de la Iglesia tengan que ser consensuadas por el pueblo de Dios. No, 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 esa potestad la tiene el Papa, y el Papa es la cabeza visible de esta Iglesia, cuya cabeza invisible es Jesucristo, y por lo tanto la Iglesia sigue siendo monárquica en ese sentido, entendiendo esta monarquía como un servicio. En primer lugar, un servicio a Dios, al Espíritu Santo, a la Iglesia y al pueblo de Dios. Un servicio a la verdad. Por lo tanto, lo que responde el Papa, que evita responder en esta duda, y ahí está una ambigüedad grande, evita responder sí o no, es decir, evita decir no. El sínodo no va a ser el modo regular que tenga la Iglesia para establecer las situaciones de ahora en más. Pero lo evita y dice que es un camino nuevo, es un camino necesario y es un camino que le va a hacer bien a la Iglesia. Pero es bueno que nosotros aclaremos esto. No todo lo que surja en el sínodo ni todo lo que dice el Papa es dogmático. Por lo tanto, ¿qué poder tiene el sínodo? Tiene un poder simbólico grande porque está convocado por el Papa y se busca reflexionar y profundizar en la doctrina de la Iglesia en determinados puntos, pero no es algo a nivel dogmático que deba ser asumido con obediencia de fe. Por otro lado, otra de las preguntas que se le hace es sobre el tema de cómo se debe interpretar la doctrina. Si la doctrina católica, los dogmas, pueden reinterpretarse. Cuando hablamos de reinterpretación es como darle una interpretación nueva. Y el Papa dice taxativamente que no, la doctrina católica no se puede reinterpretar. Pero sí se puede interpretar mejor. ¿Qué sería esto? Sería que hay determinadas coyunturas actuales y culturales que hacen de que aparezcan situaciones novedosas a las cuales la Iglesia tenga que dar respuesta y la va a hacer desde su magisterio y de su tradición. Y eso requiere, bueno, un modo nuevo de profundizar la doctrina y un aspecto nuevo en orden a eso que Dios ha revelado. Y es importante entender que la doctrina católica no es algo fijo, preestablecido, sino que es algo también que va generando nueva vida. ¿Por qué? Porque se ajusta a la vida de las personas. ¿Eso significa que la cultura es un lugar para engendrar nueva doctrina o modificar la doctrina? No. Todas las culturas están llamadas a asumir esta gran verdad, que es la verdad de Jesucristo, esta gran verdad que es la verdad de la revelación. Bien, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, ¿sí? La cultura no va a cambiar la doctrina, pero sí va a ayudar a profundizarla, dice el Santo Padre. La segunda duda es si se puede bendecir las parejas homosexuales. Y el Papa dice que no. La Congregación para la Doctrina de la Fe en el 2021 ya hizo una respuesta a eso. Y dijo que no se puede bendecir la unión homosexual. ¿Se puede bendecir a personas homosexuales? Por supuesto. Pero no se puede bendecir una unión que va en contra de la Sagrada Escritura. Como tampoco se puede bendecir a personas que se hayan casado por iglesia, se hayan separado o divorciado y hayan estado en nueva unión. No se puede bendecir esa nueva unión. Por más que sean uniones heterosexuales, al haber roto un sacramento y no estar en orden a la doctrina de la iglesia, no se puede bendecir tampoco. Sí se puede bendecir a las personas, por supuesto, pero no se puede bendecir esa unión. En eso el Papa fue taxativo, dijo que no, pero que tampoco se puede hacer un acto que se presta a confusión. Lo que el Papa está diciendo es que no se puede atentar al sacramento, es decir, la gente por ahí, si uno bendice una pareja homosexual, puede llegar a entender que se están casando, ¿sí? No existe eso dentro de la iglesia. Y la respuesta del Papa fue taxativa, fue no. ¿Las personas se bendicen? Por supuesto. Las uniones ilegales, como dice la Sagrada Escritura, no. Ya sean homosexuales o sean heterosexuales, fuera del matrimonio sacramental. Pero sí a las personas. Bien, la cuarta duda, la tercera es la que dijimos al principio, es sobre el sacerdocio femenino. Y ahí el Papa dice, miren, Juan Pablo II ya definió eso
y dijo que no se puede que las mujeres sean sacerdotes, no por una exclusión de la mujer al sacramento del orden sagrado, sino porque Jesús no lo quiso así. A Jesús lo seguían muchísimas mujeres, pero a ninguna de ellas la ordenó ni sacerdote, ni la estableció dentro de los 12 como los apóstoles o discípulos. Y eso es importante tenerlo. ¿Jesús lo podría haber hecho? Sí. ¿Lo hizo? No. Por lo tanto, la materia del sacramento es el hombre, es masculino. Entonces, lo que sí dice el Papa Francisco es que no tenemos que entender el sacerdocio como algo excluyente o como algo de superioridad del varón sobre la mujer o sobre cualquier fiel, sino simplemente en orden a un tipo de misión que Jesús ha querido establecer y diferenciar. La Virgen María es la mujer por excelencia más grande, es muchísimo más santa que cualquier sacerdote. Dentro del plano de la salvación tiene un lugar que está por encima de cualquiera, pero no fue sacerdote. Jesús no la estableció como sacerdotisa. Entonces también las misiones dentro de la iglesia son importantes y son dignificantes. Y después una quinta duda era si son válidas las confesiones sin arrepentimiento. Y el Papa dice que no, que para poder tener el perdón de los pecados es necesario el propósito de enmienda. Y ese propósito de enmienda significa la intención de no volver a pecar. Aunque sepamos que por ahí vamos a volver a caer, al menos tener la intención de no querer hacerlo, de rechazar el pecado. Y el Papa aclara que para muchas personas ya el hecho de confesarse, ponerse de rodillas en un confesionario, ya implica ese propósito. Bueno, hermanos, cualquier duda que tengan lo ponemos en los comentarios y seguimos avanzando con estas aclaraciones. Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.